Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis de la primera temporada de Chainsaw Man. Para mí, uno de los animes más importantes de todo este 2022. Creo que la serie técnicamente ha sido un prodigio. A mí personalmente, como digo, me ha gustado mucho toda la historia y siento que tiene ciertos toques que la convierten en una serie especial y diferente. ¿Qué toques son, por ejemplo? Una historia que empieza de menos a más, sí que tiene un muy buen background para el protagonista, pero después comienza un poco difusa hasta que se van aclarando pistas que nos van contando que hay algo más grande y eso le va añadiendo como intensidad a la historia en general. Luego siento que tiene un tono también muy particular, un tono desagradable entre comillas, ciertos diseños de demonios, momentos que son, pues eso, bastante desagradables, protagonistas y personajes que a veces parecen odiosos, pero todo ello está perfectamente diseñado para darle un tono como incómodo o desagradable a la serie, que lo que termina haciendo es darle personalidad. A nivel de animación me parece una locura, tiene momentos que son brutales, y en general lo que es la calidad de la imagen también está muy pero que muy bien, o sea, integra por ejemplo muy bien el 3D con las imágenes en 2 dimensiones, permite hacer movimientos de cámara también muy interesantes, dándole en conjunto una calidad cinematográfica a lo que es la obra en sí, creando una atmósfera y un tono que funcionan a la perfección. Luego el hecho, por ejemplo, de que cada capítulo tenga un outro o un final distinto me parece una sobrada técnica, además cada uno de ellos con un estilo de dibujo distinto, lo cual me parece una absoluta locura, y siento que en esta serie Mappa ha puesto un poco toda la carne en el asador para hacer de Chainsaw Man su buque insignia o una de las series más importantes que está manejando ahora y de cara al futuro. A mí personalmente era una historia que no me terminaba de convencer, no sabía por qué la historia de un hombre motosierra me podía enganchar o llegar al corazón, pero como siempre pasa en el anime, detrás de ideas un poco locas o extrañas, consiguen siempre meterle corazón, hacernos conectar con los personajes, con sus historias, y de esta forma termina funcionando muy bien. Así que bueno, ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de este anime y de otros que voy a hacer prontito. Tenéis además un análisis de Mob Psycho 100, que ha sido un anime que me ha encantado y que ha terminado hace poco. Dejad un like para apoyar este vídeo y vamos allá con el análisis de esta temporada que ha sido una pasada. Como digo, la historia me gusta cómo arranca con todo este background de Denji, con cómo nos cuentan esa relación tan bonita que tenía con Pochita y al mismo tiempo esa deuda heredada que tenía el personaje y que le hacía tener que estar trabajando constantemente para unos mafiosos. O sea, siento que en un capítulo únicamente nos dan una condensación o un resumen condensado muy bueno de la historia de Denji para también llegar al fatídico momento en el cual lo vemos despedazado por este demonio. O sea, esto es bastante shock, y ver después cómo Pochita termina haciendo que sus extremidades se junten y formando parte de él, o sea, ha sido un arranque para mí muy potente de historia que me hacía estar muy interesado por Denji y cuál iba a ser el futuro de este hombre motosierra que vemos cómo destroza a los zombies de una forma impresionante, y además también conoce a Makima, con lo cual como piloto de serie o de anime es una barbaridad. Arranca espectacular, pero es verdad que después la serie parece que se queda un poco sin rumbo, insisto, de una forma intencional, porque poco a poco nos van a ir dando las pistas de cuál va a ser la trama principal que tenemos que seguir, cuál va a ser el enemigo a batir y cuáles son las motivaciones de los personajes que van a acompañar a nuestro protagonista. Por ejemplo, conocemos a Aki, que tiene una historia familiar terrible, o sea, ese flashback que tenemos en el cual vemos cómo el demonio pistola arrasa prácticamente con su casa cuando está toda la familia dentro, es realmente traumático. De hecho, la muestra de poder de este demonio pistola asusta muchísimo. Creo que ha matado a 1,2 millones de personas únicamente con un ataque. Solamente saber esto del personaje ya lo endiosa o lo pone como un villano terrible a batir. Eso me ha encantado. O sea, han hecho muy bien la presentación de este villano sin haberlo mostrado aún, y cómo esta obsesión de venganza es lo que parece que está haciendo que Aki esté obsesionado constantemente con tener que acabar con este enemigo, llegando incluso a poner en juego los años de su vida, lo cual me parece una pasada. Himeno también me ha gustado y cómo tiene ese miedo de perder más compañeros, además está en cierta manera enamorada de Aki, con lo cual ya no solo el miedo a perder un compañero, que era lo que le había sucedido siempre, sino perder un compañero por el que siente un montón de cosas. Esto va a motivar pues el instante final de su personaje, que es una maravilla. Luego está Power, que tiene bastantes toques de personaje odioso, pero es entendible porque es un demonio, no se ciña a los convencionalismos o a las formas de actuar habituales de los humanos. Esto sí que he leído por redes que hay gente a quien le resulta un poco desagradable o molesto, pero a mí no, o sea, yo lo he integrado bastante bien con el personaje y lo entiendo dentro de que es un personaje que no es humano. Y luego tenemos a Denji, que es verdad que al inicio de la historia, o bueno, durante casi toda la historia, se siente un personaje que tiene motivaciones como muy vacías, entre comillas, pero esto hay que entenderlo bien. O
sea, entended que el personaje de Denji es alguien que ha sufrido durante toda su vida. No ha tenido ni siquiera algo que comer en toda su infancia, siempre ha vivido con esa deuda sobre los hombros. Entonces el hecho de que tenga la motivación únicamente sexual, entre comillas, de querer tocar una unidad de teta es por un lado una especie de chiste, pero por otro lado nos habla de su personaje y de cómo no tiene ambiciones grandes porque simplemente quiere vivir una vida normal. Solamente por tener una buena comida que comer expone su vida sin ningún tipo de miedo, y por algo tan sencillo como el sexo, pues se arriesga para matar a un montón de demonios. Esto siento que de momento es como la capa superficial del personaje, y que a medida que vayan pasando los capítulos y el personaje deje de ser tan inocente entre comillas, seguramente entremos en sus sueños o ambiciones más profundos. O bueno, puede que no, puede que simplemente se mantenga así durante toda la historia, pero esto lo dudo bastante. Ya claro que yo no he leído el manga y no sé nada de lo que puede pasar después, y simplemente os lanzo un poco cómo interpreto el personaje a estas alturas. Pero se van viendo como destellos y matices de que puede tener algo más dentro, y que en ciertos momentos, y aún a su manera, consigue ponerse filosófico y hablar de que cuando consigue un objetivo ya no lo disfruta. Habla también de las relaciones entre los personajes, y eso está muy bien. Luego está claro que la serie tiene un tono sexual bastante, no explícito, pero sí constante dentro de toda la historia, pero yo aún le veo como esa función narrativa de definir un poco al personaje simple de momento de Denji, que veremos cuál es su evolución. El primer incidente con el gato me gusta como ver cómo el personaje de Power parece que no siente nada por ningún humano, pero en cambio es capaz de sentir un afecto impresionante por un gato. Esto es muy curioso y nos demuestra que Power tiene esa capacidad de amar. Veremos si es capaz de extrapolarla a ciertos seres humanos o a ciertos humanos medio demonios como Denji. Toda esa batalla contra el señor murciélago y su mujer, la lombriz descomunal, me ha parecido muy interesante. Demuestra el verdadero potencial que puede llegar a tener Denji si supiera cuáles son sus poderes o los controlase del todo. Después el segundo enfrentamiento contra un demonio de todo el grupo, ya de toda la división 4 en este hotel, también es una maravilla. Cómo este demonio es capaz de encerrarlos en el tiempo y dejarlos ahí una eternidad hasta que mueran. Cómo esto empieza a hacer que los personajes pierdan la cabeza, que quieran entregar a Denji. Vemos las debilidades de cada uno de ellos. Esto va haciendo que algunos personajes como Himeno o como Aki empiecen a sacar lo que llevan dentro, unos sentimientos que vamos descubriendo poco a poco, hasta que es finalmente Denji quien se pasa prácticamente 3 días acuchillando y motosierreando a este demonio, hasta que termina queriendo suicidarse por todo este dolor sufrido y por tener que soportarlo. Pero ¿qué se nos daba aquí ya una clave importante? Que Denji era conocido, o que los demonios de alguna forma sabían quién era. Todo relacionado con este corazón de motosierra que puede tener. Con lo cual, como veis, ya se nos iban dando pinceladas de la historia general. Se nos iba hablando del demonio pistola, se nos iba hablando de cómo sus partes del cuerpo nos pueden dirigir hasta él para matarlo. Entonces, como digo, con cuentagotas la serie nos iba dando información para que fuéramos disfrutando cada vez más de una historia que se iba ampliando. Me gusta también que Denji defienda sus motivaciones con respecto a los otros personajes. No sé si era Aki quien le dice, oye, tus motivaciones son una basura, pero en cambio él las siente suyas y las siente legítimas. Y esto nos quiere decir que tampoco hace falta tener como motivaciones súper ambiciosas para hacer bien tu trabajo, para tener pasión por algo incluso, con lo cual aquí Denji nos está dando una lección también bastante curiosa sobre no cuestionar lo que motiva a la gente y lo que le hace seguir adelante. Cada uno tiene sus cosas, cada uno sigue adelante por ellas. ¿Qué más me ha encantado? Que la temporada tiene la capacidad de romperse de una forma impresionante. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos un arranque o un capítulo inicial brutal, luego parece que entramos en una especie de rutina de seguir a la división 4 y cómo van encargándose de distintos demonios, pero de pronto tenemos este ataque del demonio pistola a través de los mafiosos, en el cual sentimos que han matado a todos los personajes principales de la historia, porque tienes un poco esa sensación, ¿quién queda, no? Después de lo que hemos visto, de los ataques en la cafetería, en la calle, incluso en el tren a Makima. Aquí te quedas un poco descolocado pensando, ¿what? O sea, ¿qué viene después? Para mí, como digo, esta parte de la temporada le ha dado muchísima fuerza a la historia principal. O sea, aquí de pronto ya veías que esto iba en serio, que Makima guarda más secretos de los que parecía, como por ejemplo que haya sobrevivido a esto, que después tenga un poder tan impresionante como el de matar a gente a través de otra gente. Parece que sabiendo el nombre de las personas y sacrificando a alguien que tiene delante es capaz de, en este caso, espachurrar literalmente a los secuaces de esta familia yakuza. O sea, esa imagen es aterradora. Luego, por ejemplo, el momento en el cual Aki está herido peleando contra este hombre katana y es Himeno quien se sacrifica por él de una forma muy dramática. O sea, ir viendo cómo ella sacrifica todo su cuerpo para poder defender unos instantes más a Aki es verdaderamente dramático. Ella amaba a este chico y al mismo tiempo no quería por ningún motivo perder otro compañero. O sea, prefiere morir ella a ver cómo otro compañero suyo pierde la vida después de haber visto cómo tantos se morían, y este sacrificio es espectacular, que tampoco sirve de demasiado, es cierto, porque después tiene que ser Denji quien venga a enfrentar
enfrentarse a este hombre. Pero es una locura, esta mujer rubia con esa serpiente me han parecido muy amenazantes y toda esta parte es una pasada. Luego Denji termina partido por la mitad. La chica que parecía que siempre estaba asustada de pronto demuestra ser una muy buena luchadora. Sorpresón, o sea, esa escena me ha dejado con la boca abierta. Y ya se nos deja claro que el objetivo del demonio pistola parece ser Denji y este corazón que tiene, con lo cual sabíamos ahí ya, empezamos a ver que Pochita podría ser importante. Después el anime pegaba un pequeño bajón de ritmo para descubrir cosas importantes, como por ejemplo que a Aki simplemente le quedaban 2 años de vida, o sea que el hecho de haber utilizado esa espada le había ido restando años de vida hasta el punto en el que solo le quedan 2. Ver por ejemplo a Denji preguntándose cómo se sentiría si de alguna forma esta gente con la que está compartiendo tiempo ahora muriera, y llega a la conclusión de que no le afectaría demasiado que la gente muriese, con lo cual se empieza a plantear qué es ahora, ¿no? O sea, si verdaderamente puede sentir algo. Por Pochita sí que sentía cosas, pero ahora no es capaz de sentirlo por nadie que tiene cerca. Y esto le hace pensar un poco, ¿no? Si esa condición de demonio que tiene ahora o esa mitad de demonio que tiene le ha quitado los sentimientos o qué es lo que ha sucedido. Ese conflicto, como digo, de él va a ser interesante seguramente. El nuevo profesor, este sensei, que es prácticamente Mads Mikkelsen joven versión anime, es brutal, o sea, es un personaje que es súper poderoso. Me recuerda a una versión borracha y trasnochada del personaje de Levi o de Levi de Attack on Titan, y esperemos, como digo, que Denji y Power aprendan bastante de él, porque sabe tanto que seguramente sea capaz de enseñarle un montón de cosas a estos dos personajes. Y antes de llegar al evento final, que comienza con este ataque a los zombies y descubriendo más personajes extraños de la División 4, como por ejemplo Ángel o el tiburón o la mujer araña, ahí se veía también potencial de ir descubriendo a esta nueva Suicide Squad, que es prácticamente esto lo que estamos viendo. Pero antes, como digo, Aki hace un pacto con el demonio del tiempo, un demonio bastante dicharachero que únicamente quiere colocarse en el ojo derecho de Aki porque dice que va a tener una muerte espeluznante o espectacular que quiere ver en primera fila. Como dicen por ahí, este demonio es el demonio del manga, el que ha leído ya el manga sabe lo que va a pasar y quiere ponerse ahí en primera fila para ver el anime de forma espectacular, y a cambio de simplemente esto, le da a Aki la posibilidad de ver en un pequeño lapso del tiempo del futuro, lo que le permite esquivar mejor o anticiparse a ataques que recibe, como por ejemplo en el anteúltimo capítulo cuando se enfrenta a este demonio, que bueno, que sí que le agarra y que nos termina dejando un cliffhanger espectacular con respecto al final de la serie. Y el episodio final, como no, redondea la temporada, pero nos deja bastantes cuestiones en el aire para el futuro. Por un lado, me ha sorprendido bastante que el demonio que utilizaba Himeno le conceda de alguna forma esa posibilidad de venganza a Aki, dándole además ese cigarrillo que tiene esa conexión con la escena que vemos en el mismo capítulo, en la cual ella no quería hacer que fumase cuando aún era menor. De alguna forma, yo creo que el hecho de que Himeno le haya dado todo su cuerpo a este demonio le ha hecho empatizar con ella y por eso le ha permitido a Aki vengarse. Esa ha sido un poco mi interpretación sobre lo que ha sucedido en esta escena, pero lo cierto es que terminan atrapando a Akane, y quien lo hace Kobeni, que además es un personaje del que yo, como digo, no esperaba nada en ningún momento de la temporada, y que sí, su única motivación es conseguir dinero, tiene la motivación económica, porque como cuenta es la segunda en la familia y tiene que pagar los estudios del primero. Pero yo creo que al igual que Denji, siendo un personaje que no tiene una motivación excesivamente apasionante, entre comillas, creo que poco a poco le va a ir cogiendo el gusto a la profesión, va a ir siendo cada vez mejor, porque nos ha demostrado qué capacidades tiene, y seguramente su personaje sea una sorpresa en el futuro. El señor Katana o el Samurai Sword tiene después una conversación con Denji bastante curiosa, en la cual recalca esto que os he comentado antes en el análisis, que sí, él puede transformarse también en este demonio, pero él sigue manteniendo el corazón, como que sigue manteniendo los remordimientos, mientras que Denji parece que no siente nada, con lo cual hay algo mal con el personaje de Denji, algo que no funciona y que seguramente tenga que ver con esa puerta y con Pochita, tal y como hemos visto al final del episodio. Hay un misterio interesante sobre Denji que tengo muchas ganas de que se aclare, porque seguramente dé bastante profundidad al personaje. El enfrentamiento es brutal, como derrota a Samurai Sword, además citando las palabras que decía su abuelo sobre no fiarse del cazador, o sea, está muy bien. Luego también cómo se cobran esa pequeña venganza, ¿no?, entre el personaje de Aki y el personaje de Denji, pateándole literalmente las pelotingas, o sea, saben que no pueden cambiar nada, y esa es como su pequeña venganza, ¿no?, su pequeño momento de gozo en memoria del personaje de Himeno. Sí que ha estado poco en la serie, pero seguramente vamos a echarla bastante de menos. También se nos aclara que el personaje de Akane había hecho un pacto con el demonio pistola, un pacto que además, por lo que parece, incluía que si la capturaban, esta serpiente iba a reventarla, y así es como muere, sin dar más información verdaderamente sobre este demonio. Pero las cosas parecen haber cambiado bastante, porque ahora sí que tienen carne suficiente de este bicho para que la carne pueda moverse hacia el cuerpo total, con lo cual ya tienen como una especie de brújula para saber dónde puede estar el demonio pistola. Que yo os digo una cosa, que no me fío nada del personaje de Makima. Sí, tiene como su interés de encontrar al demonio pistola, parece que está en el bando de los buenos, pero oculta algo, no sé si es un demonio, qué es lo que verdaderamente es
este personaje y tengo claro que algo trama más allá del hecho de trabajar simplemente para estos cazadores de demonios. El capítulo termina con esta incógnita del sueño recurrente de Denji, que tiene una puerta que no debe abrir por lo que parece bajo ningún concepto, tras la cual parece que está Pochita, seguramente tenga algo que ver con su corazón, con todo esto de que no siente nada, y por lo que parece si abre la puerta quizá libere sus sentimientos y también algo que no quiere liberar, así que eso ha estado muy bien y me deja un poco ahí la incógnita para la siguiente temporada, y al mismo tiempo también tenemos la incógnita de quién es este personaje que parece conocer a Denji, esta mujer del cual solo vemos el pelo, que seguramente los que hayáis leído el manga sabéis ya quién es, pero los que no estamos dudando de quién puede ser, aunque seguramente sea importante como tal en la temporada 2. Así que nada, ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de esta y otras series. Espero que hayáis disfrutado mucho de esta serie, que también la review os haya divertido, os haya dado un poco mi punto de vista sobre esta temporada, y nada, nos vemos dentro de poco por aquí. ¡Hasta pronto! Para terminar, os recuerdo que este año he publicado un libro, Nubes de Óxido, que puede adquirirse en el link de la descripción, y está disponible tanto en España como en un montón de países de Latinoamérica. Así que ya sabéis, esta es una forma de apoyar el canal. Muchas gracias.